Muy buenas amigos, un vídeo más para hablar del derecho consentido, el derecho fácilmente explicado, al menos todo lo fácil que se puede, sobre todo cuando tratamos un tema como este, como es el derecho informático, ¿no? Vamos, como ya dijimos en vídeos anteriores, a tocar vídeos relacionados con la parte informática que afecta al derecho, dado que cada vez más los tribunales pues están teniendo que enfrentarse a esta parte. Digo enfrentarse porque hay muchos términos que, en fin, los que somos profesionales del derecho pues desconocemos. Y en ese caso, como decía yo, me ofrezco a ser un intermediario entre el derecho y la informática. Hoy vamos a hablar del tema del ataque a la Junta Electoral en el año 2011 por tres personas que supuestamente pues fueron encausadas por un delito de denegación de, o sea, por un delito, posible delito de daño y de pertenencia a banda armada, en este caso, perdón, a banda organizada, a Anonymous, y hablamos del ataque a la Junta Electoral, al Congreso de Diputados y a la UGT a través de la herramienta informática que se llama el ataque de denegación de servicio, en una operación que se llamaba Spanish Revolution. Pues bueno, lo primero sería no asustarse ante el término denegación de servicio y voy a intentar explicarlo sencillamente. Imaginad que estáis en vuestra casa y cuando pensáis en vuestra casa es como si fuera el servidor, ¿no? El servidor al que os conectáis cuando queréis ver, por ejemplo, vuestras cuentas bancarias. Pero ocurre que si intentáis abrir la puerta de ese servidor, ahí fuera un montón, cientos de personas que cogen la puerta y que no dejan que se abra. Entonces ahora pensad que viene vuestra madre a la casa e intenta entrar. No puede porque hay cientos de personas aguantando la puerta y no puede. Sería un poco el ejemplo parecido, es decir, vosotros sois vuestra madre intentando entrar al banco para consultar vuestra cuenta bancaria, pero el sistema está caído porque no podéis entrar como consecuencia de esos cientos de personas que están evitando la apertura del servidor, la apertura de la casa. Pues un poco parecido es ese ataque de negación de servicios, porque es un flujo masivo de información que se ataca, por el que se ataca a ese servidor, en este caso, pues, con el ejemplo de las cuentas del banco, y hace inoperativo para los usuarios que quieran entrar. Antes del ataque de DOS, que es el que ha evolucionado, era el ataque DOS, de denegación de servicio, que del inglés viene de Denial of Services, denegación de servicios, y como su nombre indica, de denegar el servicio de acceso web, por ejemplo. Una forma también de explicarlo sería cuando se establece una comunicación entre el emisor, el servidor y el usuario, por ejemplo, pues mientras si el emisor le manda un paquete y el servidor se queda escuchando a este paquete, se están gastando recursos. Entonces hay algoritmos y sistemas informáticos que lo que aprovechan es esa falla por el cual el servidor tiene que estar constantemente guardando recursos a la espera de que se ponga en contacto el usuario, el hacker, el ordenador zombie con ese servidor. Entonces imaginémonos que el atacante le hace una petición, el servidor se queda escuchando, pero no vuelve a conectarse el atacante y se le vuelve a atacar y entonces se queda como en un bucle esperando, gastando recursos ese servidor a la espera de que el atacante vuelva a contestar y se cierre la comunicación. Uno escucha y hasta que uno sigue escuchando hasta que el otro vuelve a conectar, ¿no? Hay unas peticiones cruzadas y sobre todo hay un gasto de servicio, ¿no? Hay un gasto de servicio, hay un gasto de recursos por parte de ese servidor que cada vez se van subiendo los recursos hasta que hay un momento que no pueden dar más cabida a más peticiones. Esto explicado de la forma más sencilla es el ataque de denegación de servicio. Como digo, se tienen que hacer desde muchos servidores, desde muchos ordenadores, ¿no? De hecho se infectan ordenadores a través de malware para que con programas pues se dirija ese ataque, incluso de gente que no sabe que tiene esos programas instalados, de ahí la complejidad.
Pero bueno, también es cierto que se puede orquestar a través de, pues, bueno, de servidores donde, digamos, las personas que quieran atacar entren a ese servidor y a través de una serie de programas se pone la IP que se quiera atacar y se produce y se manda paquetes de datos para esa saturación, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí lo que es esa denegación. Y esa denegación de servicio, pues, en este caso, en el caso de este caso del 2011, pues a estas tres personas pues, se le imputó primero un delito de pertenencia a grupo criminal por el artículo 570 ter 1c, por el que el fiscal pedía 7 meses de cárcel y también les pedía, hablamos de las conclusiones definitivas, por el artículo 264, el delito de daños que comentábamos en otro vídeo, que fue modificado en el 2010, pues se le pedía 3 años y 4 meses, en concreto casi 4 años, es decir, que podían ir a la cárcel perfectamente porque cuando una condena pasa los 2 años, pues no tiene la posibilidad de pedir la remisión condicional, es decir, que le permita no cumplir la pena en determinadas condiciones, sobre todo si no se delinque. Es decir, que cuando te condenan a más de 2 años, sí o sí vas a ir a la cárcel. Y también pues, se le quería imponer una multa de 1.400 euros. Los daños que se produjeron fueron menores porque, digamos, estos servidores estuvieron poco tiempo fuera de conexión y además pues, un operario fue el que lo arregló en poco tiempo. Por lo tanto, no se produjeron muchos daños desde el punto de vista de la indemnización. Otro caso, tema curioso de esta sentencia, que tiene 31 páginas, es que se trata de la figura del agente encubierto. Cuando al agente encubierto vosotros os preguntaréis, bueno, el agente encubierto, ¿por qué? Bueno, porque el agente encubierto normalmente cuando entra a formar parte de la red criminal, pues intenta, lógicamente, averiguar todo lo que está ocurriendo y recabar pruebas. Pero el agente encubierto tiene que tener mucho cuidado, porque si se prueba de que la comisión del delito es por la incitación del agente encubierto, entonces evidentemente la figura del agente encubierto pues no conseguirá el objetivo, que es recabar pruebas para esa eventual sentencia y por lo tanto decaerá. Es decir, esta es una de las cosas que se estudia en determinados casos cuando hay un agente encubierto, y en este caso el agente encubierto se infiltró en el canal de IRC, es una especie de chat que hay donde dependiendo del grupo pues se cuentan determinados temas, y en este caso pues era el del ataque, y este agente encubierto pues fue sacando la información. Luego, otra cuestión que nos encontramos dentro de esta sentencia es que se discute sobre la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Pues desde que se intervienen las pruebas hasta el juicio oral, hay que asegurarse de que esas pruebas no han sido manipuladas y por lo tanto llegan con toda la pureza necesaria para enjuiciarse. Los temas más normales de cadena de custodia pues son los temas de drogas, temas de armas, es decir, que cuando se habla de drogas, pues una cuestión fundamental es la pureza de la droga a la hora de que pueda ser más o menos grave la condena. Si en esa cadena de custodia esa droga no tiene los procesos adecuados y si en algún momento se ve que la pureza ha podido ser alterada, pues se rompe esa cadena de custodia. Imaginad en el tema de los ordenadores, pues los ordenadores se precintan, hay unos discos duros, hay unos routers, hay unos programas dentro y entonces esa cadena de custodia no se puede romper. Y en este caso pues se rompió y en este caso el propio letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, pues reconoció que la cadena de custodia no tenía las garantías adecuadas. Finalmente este caso pues absolvieron a los 3 inculpados porque según el juzgador pues no había quedado acreditado por un lado de que realmente pertenecieran al grupo Anonymous y 2 pues que hubieran sido ellos los que habían perpetrado este ataque de denegación de servicios.
Podéis imaginar la complejidad que tiene estos temas porque aquí hay cuestiones muy técnicas, ¿no? Desde servidores, desde IP, de lo que es una DNS, ¿no? Desde lo que es un chat, lo que es la forma de login, cómo se loguea a la gente los diferentes chats IRC, que no es normal, desde cómo es un servidor casero que se prepara en casa, si puede ser incluso accedido desde fuera, porque uno de los acusados no estaba en su casa en el momento en el que se produjeron los ataques, estaba afuera, pues podía realmente probarlo, y entonces una de las cosas era si realmente podía acceder desde fuera y manipular el servidor que tenía en su casa. En definitiva, la complejidad de estos temas hacen que los profesionales del derecho pues cada vez tengamos que estar más preparados, no solamente en el terreno jurídico, sino también en el terreno informático, conocer esta jerga lo más profundamente posible para entenderla y hablar el mismo lenguaje que los informáticos. Y bueno, hasta aquí este tema. Seguiremos haciendo vídeos de esta materia y cualquier comentario, cualquier cosa que necesitéis, podéis dejarlo aquí abajo si estáis en YouTube o en Facebook y estaremos encantados de saber de vosotros. Hasta pronto.